El día de hoy iniciamos lo que es nuestro primer podcast de lo que es el Comité de Información al Público del área sur DF, Alcohólicos Anónimos, sección México. El día de hoy contamos con la grata compañía del compañero Rafael S. y nuestro compañero Ricardo. Un servidor, Arturo, parte de lo que es la comunidad de Alcohólicos Anónimos. ¿Gustan presentarse, por favor? ¿Qué tal? Buenas tardes, personas que nos hacen favor de escucharnos. Gracias por su atención. Aquí estaremos con ustedes un ratito el día de hoy. Yo soy Rafael, alcohólico. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, compañeros Arturo, Rafael. Mi nombre es Ricardo y también soy un miembro más de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Gracias por la invitación. Gracias. El día de hoy estamos muy contentos. Vamos a empezar lo que es nuestro primer episodio de podcast y asimismo lo que es vamos a iniciar este episodio con el tema de la historia de la información al público en Alcohólicos Anónimos. Y para esto tenemos la presencia de nuestro compañero Rafael. Bien, Rafael, ¿nos podrías comentar, nos podrías compartir cómo es la historia, cómo nace la información al público desde sus primeros tiempos? Sí, cómo no, pues muy agradecido por la oportunidad. Siempre es un tema muy emocionante el tener interés en la agrupación y las formas como se fue dando y fue tomando cuerpo Alcohólicos Anónimos. En 1935, a través de la plática que tiene Bill W. con el Dr. Bo, toma su última copa, nace Alcohólicos Anónimos el 10 de junio de 1935, y el primer trabajo con respecto a la comunicación que se va dando es esa comunicación que hasta actualmente es la que nos rinde mucho provecho, el paso del mensaje de persona a persona. Esa es una riqueza que hemos mantenido durante 88 años que tenemos en la agrupación. Ellos fueron trabajando en los hospitales de persona a persona. Bill W. estuvo viviendo en Akron 6 meses, después regresa a Nueva York y se vuelven a reunir para 1938. Cuentan que ya son 40 alcohólicos, 40 personas que han logrado dejar de beber con ese raro método para transmitir el mensaje. Que un alcohólico comenta parte de su vida, parte de la solución y los beneficios del compartimiento a otro alcohólico. Los dos se abrazan y lloran. Bill W. en 38 alcanza a percibir que el movimiento va a dar para mucho. Entonces, para 1938, él se traza 3 grandes objetivos. 1, tener hospitales baratos para los alcohólicos. Los alcohólicos de esa primera generación eran alcohólicos que requerían hospitalización. 2, él pensaba que hubiera misioneros a sueldo que transmitieran precisamente todas las bondades del trabajo con otros. Y 3, tener un libro, una comunicación escrita que permitiera que la persona que leyera el libro dejara de beber. Y los que ya habían dejado de beber a través del libro practicaran el plan para la recuperación que iba a señalar este libro. Sin escribir todavía una página del libro, constituye una entidad legal en 1938 llamada Fundación Alcohólica. Una entidad legal que Bill W. Percibiría que muchas entidades públicas y privadas, al saber que se estaba iniciando una solución para un problema de salud pública tan importante como el alcoholismo, podían recibir donativos de entidades públicas y privadas para lograr esos 3 objetivos que se había propuesto Bill W. El antecedente es que Bill W. en 10 meses escribe el libro grande de Alcohólicos Anónimos. Él va escribiendo capítulo por capítulo, lo va consultando
con la gente de Alcohólicos Anónimos de Akron, de Nueva York, gente no alcohólica que le da su punto de vista y empieza a construirse lo que hoy en día es un libro que tiene 70 millones de ejemplares distribuidos en todo el mundo y que ha sido traducido a 55 dialectos en cualquier parte del mundo. Hay libre acceso a este plan para la recuperación. Cuando sale el libro, nosotros sabemos que un producto necesita ser difundido. Para 1939, un periodista del Cleveland Plain Dealer, Elric Davis, entrevista a Bill W., respetando desde un principio el anonimato, y Bill W. escribe en 5 entregas sus opiniones desde que él deja de beber, desde su experiencia en el hospital de Charlie Towns. En 1939, en marzo, se publica el libro y empiezan a buscar contactos para que se difunda el libro. También en 1939, la revista Liberty echa mano de las buenas relaciones con un redactor, Morris Markley, y escribe un artículo, Los alcohólicos y Dios. Esos artículos logran un impacto con los primeros alcohólicos prospectos que van a llegar con el tiempo. Hay otro esfuerzo también en Akron. En Akron, una revista, el Your Fight, entrevistan al doctor Bob y le ponen entrevista con el doctor X. Desde un principio no hemos cuidado nosotros esa parte del anonimato. Empieza a difundirse a través de la comunicación escrita el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Para 1941, el dueño del Saturday Evening Post hace llamar a su periodista estrella, Jack Alexander. Jack Alexander había escrito un artículo sobre la mafia en Nueva Orleans y era muy leído. Le recomienda que haga un artículo sobre Alcohólicos Anónimos, se traslada, convive con Bill W., está viviendo con todo ese proceso de los inicios de Alcohólicos Anónimos, y gracias a este artículo que escribe Jack Alexander, para 1942 se logra que a través de esta comunicación escrita, que es trabajo de información pública, logra que la comunidad crezca de 2,000 a 8,000 miembros. Empieza a crecer, se va haciendo una realidad. Para 1942 llegan las primeras mujeres alcohólicos anónimos, Florence, Marty, a través de un artículo que escribe Eleanor Roberts en un periódico de Boston, un artículo dirigido principalmente a mujeres. En la Segunda Guerra Mundial, para 1945, también salen notas periodísticas que van encaminadas precisamente a los alcohólicos anónimos que son miembros de las Fuerzas Armadas en Estados Unidos y procuran darle aliento a los que están peleando y que son miembros de Alcohólicos Anónimos. El crecimiento de Alcohólicos Anónimos en Cleveland fue muy notorio, mucho mayor que en Akron, mucho mayor que en Nueva York. Y antes del artículo, del primer artículo en el Cleveland Plain Dealer, escriben sobre el equipo de béisbol de los Indios de Cleveland. Entrevistan a Bob Feller, el pitcher, Rollie Hensley, catcher, y tienen un buen respuesta de parte del auditorio, y entre las palabras que ellos señalan en la entrevista para poder detectar y vencer el problema del alcoholismo, decía que la derrota era de rodillas y había que hacer una petición en la noche y en la mañana. Y este libro grande
y es el plan para la recuperación, y nos trasladamos a lo que es México. Para 1903, en Tetecalita, Morelos, nace Ricardo P. Se va a trabajar a Estados Unidos y Ricardo P. empieza a beber a los 27 años. Recibe en 1941 el mensaje en Cleveland y su esposa Helen traduce el libro en 1946. Ricardo Pérez, al igual que cualquier alcohólico en la actualidad y en cualquier parte del mundo, siempre tiene un objetivo: transmitir el mensaje que le salvó la vida. Necesita comunicarlo a otro. En la medida que él da, se fortalece. Ese es un principio que tenemos en Alcohólicos Anónimos desde el mismo nacimiento del movimiento. Dick Pérez viaja en 1946 de Cleveland a México. En septiembre se anuncia en el periódico El Universal la primera junta de información sobre Alcohólicos Anónimos en el Teatro del Pueblo, ubicado acá en el corazón de la colonia Morelos, en Tepito, lo que es un mercado muy famoso, el mercado Abelardo Rodríguez. Ese mercado, hasta la fecha, ahí está ubicado el Teatro del Pueblo. Ahí se da la primera junta de información de forma formal en México. Su esposa traduce el libro y en México se inicia el grupo Ciudad de México de habla inglesa. ¿Por qué de habla inglesa? La economía en México en los años 40, 50 era un auge económico. Había mucha inversión inglesa y venía inversión de Inglaterra y venía inversión de Estados Unidos. Para 1947 se inicia un grupo en Coyoacán. Grupos que, como ustedes se darán cuenta, los alcohólicos, de repente somos entusiastas y de repente somos pesimistas. De repente estás contento y de repente estás triste. De repente eres amoroso y de repente eres odioso. Es algo propio de la enfermedad del alcoholismo que un servidor tiene. Empieza a haber esfuerzos en la República Mexicana sin cristalizar mucho. En 1954, el doctor Ezequiel Millán, él era ginecólogo, pero interesado en las cuestiones del alcoholismo, estudia con el doctor Jelinek. Y el modelo del doctor Jelinek para atender el alcoholismo se lo trae a México. Y se inician los trabajos en una clínica en la calle de Benjamín Gil, en Tacubaya. Ahora, esa clínica fue convertida en un hospital que atiende a personas de VIH. Se inicia la Fundación AMAR. Para 1955, el doctor González Varela, psiquiatra encargado del pabellón de neuropsiquiatría en el Hospital Central Militar, inicia correspondencia con Nueva York. Nueva York les manda información y hasta la fecha tenemos un grupo en el Hospital Central Militar, y para 1988, que se llevó a cabo la segunda conferencia de servicios generales en la sección México, hubo una acción recomendable que se develara una placa en honor del doctor González Varela, la misma que todavía existe en el auditorio como un agradecimiento al trabajo que inicia y se ha mantenido él en el hospital. Hay un grupo, el grupo 111, hay compañeros alcohólicos
y empiezan a colaborar también a través de la comunicación escrita con el mayor Barrón, que inicia su actividad en uno de los grupos viejos, el grupo Anáhuac, hasta la fecha es de los más viejos. Empiezan a elaborar un boletín, el boletín del grupo Lucerna. La comunicación escrita, la comunicación verbal, ahora la comunicación a través de los medios masivos de comunicación han tenido un impacto en la historia de Alcohólicos Anónimos muy importante. Y ese impacto se ha dado, bueno, a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. El compañero Carlos C. del grupo 111 tradujo el libro grande en lo que era hojas tamaño oficio, y el grupo Anáhuac se inicia en Avenida Hidalgo número 61. Empiezan a darse brotes de Alcohólicos Anónimos y para 1958 inicia el grupo Bolívar y el grupo Distrito Federal. Hay un compañero, un radicante de la Ciudad de México, que fue a la Segunda Guerra Mundial como una parte de Estados Unidos, un compañero con doble nacionalidad, y él trae los primeros ejemplares del manual de servicio. Inclusive Bill W. le dedica un manual a Roberto N., y él empieza a trabajar y forma un grupo para indigentes, Keramac. Roberto en ese grupo otorga ropa, alimentos y casa a los indigentes. Yo tuve la oportunidad de conocerlo. Yo dejé de beber el 25 de mayo de 1977. Y Roberto era un trabajador de persona a persona, sobre todo con indigentes. ¿Qué pasa en el resto de América? Que sus acciones vienen a fortalecer el mensaje en México. De 1959 a 1963, Gordon McDouglas, un americano con recurso económico suficiente, emprende una cruzada importante en la historia de Alcohólicos Anónimos, la Cruzada del Caribe. Él carga su barco de literatura y lleva la literatura a 35 países. Se va difundiendo el mensaje, va siendo una alternativa para que el asqueroso borracho vergüenza de su familia tenga una oportunidad de convertirse en un ciudadano del mundo. La inversión extranjera en México va dando sus frutos y para 1958 se empieza a pasar el mensaje de americano a americano en el hospital inglés. En aquellos tiempos el hospital inglés estaba ubicado en Polanco. Después se cambió para lo que es la Colonia América en Tacubaya y bueno, ahora tiene diferentes instalaciones. Empiezan los extranjeros a transmitir el mensaje en la parte hospitalaria. Los alcohólicos necesitamos estar reunidos. Si por la boca enfermamos, por la boca sanamos. Nos empezamos a reunir, no hay literatura todavía, y se inician las oficinas intergrupales en Distrito Federal, en Guadalajara, en Tampico, en Mérida, y a partir de 1964 se inician los congresos nacionales. Cada año, y los alcohólicos nos vamos viendo, vamos conociéndonos. Para 1966, la Oficina Intergrupal del Centro, ubicada en Santa María la Redonda, empieza a distribuir un material muy antiguo: las hojas sueltas, la copa vacía, el compañero de mesa. Las oficinas intergrupales se convierten en un centro de compartimiento y apadrinamiento. A mí me llevaban de recién llegado a escuchar a los viejos. El simple hecho de sentarte y escuchar a los viejos te daba la suficiente esperanza para ir viendo y entendiendo esta difícil enfermedad.
En el Congreso de 1968 en Guadalajara, los antiguos ahí reunidos llegan a una decisión, que se requieren los servicios generales en México. La oficina intergrupal tiene un objetivo, los servicios generales tienen otro objetivo y va precisamente a fortalecer esos lazos que unen a Alcohólicos Anónimos a la sociedad y que dan una alternativa de solución a los medios masivos de comunicación, a través de la literatura y en todo lugar donde puede encontrarse un enfermo alcohólico. Para 1969 se constituyen ya los servicios generales y un evento muy importante que se da en el mundo de Alcohólicos Anónimos. Para 1956 en Estados Unidos se establece la política de relaciones con el público. Una política que es vigente. Cuando sale por primera vez el preámbulo de Alcohólicos Anónimos, conocido como enunciado para nosotros en México, decía que el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos era el sincero deseo. En 1956 se cambia la palabra sincero porque llegan a una conclusión. Era muy difícil medir el sincero y se queda ahora solamente en deseo como único requisito. ¿Qué va pasando en México? Un servidor llega en 1977 y mi primer acercamiento uno iba a las juntas de aniversario de los grupos porque era un bocadillo, compañeros. En las juntas de aniversarios, en las aperturas de los congresos nacionales, hablaban 2 o 3 o 4, gente de tiempo, gente nueva, pero el goce de los alcohólicos era que el segundo orador componía al primero, el tercero componía al segundo y al primero, y el cuarto componía al tercero, al segundo y al primero. Situación que no ha variado mucho. Cuando hay oportunidad, siempre nos toca que nos compongan o nos toca ser compuestos. Siempre el bocadillo de comer alcohólico picado con jitomate, cebolla, chile verde y limoncito es un bocadillo exquisito. Esa era la forma como los antiguos participaban en lo que eran los congresos, los aniversarios de los grupos, y solamente se hablaba pues de lo que habían vivido, se hablaba de mucho historial, llegaba la gente, la agrupación se iba nutriendo en toda la República Mexicana gracias al esfuerzo de los antiguos que hacían sus patrullas espirituales, se iban a sus pueblos, pedían permiso a los sacerdotes, al presidente municipal, organizaban una reunión y hablaban en base a lo que señala el capítulo 5. ¿Cómo eras? ¿Cómo bebías? ¿Cómo llegaste? ¿Y qué estás haciendo ahora? Algunas veces uno se curaba con gente no alcohólica. Para 1983, 84, los trabajos de información al público se informaba así, con historial. ¿Cómo llegué? Lo que recibí, ¿cómo estoy ahora? El plan de las 24 horas. Y se hablaba fuerte para impactar y había buenos resultados. El viejo te decía, habla fuerte, no importa lo que digas. Ahora, en base a la experiencia, cada grupo, cada distrito, cada área tiene una forma particular para transmitir el mensaje. Y tenemos por parte de la estructura libros de trabajo que nos van a dar línea con respecto a la estructura de la información pública, ya sea para iglesias, escuelas, profesionales, universidades, para muchas cosas. Cada uno de nosotros los alcohólicos, tengas la actividad laboral que tú tengas, tienes una necesidad surgida de tu enfermedad y de esa necesidad de transmitir
lo que te está dando vida, de ser un resucitado. Entonces, empezábamos a trabajar en los lugares laborales, en la escuela. A veces los hijos tenían una junta de padres de familia, hablabas con la maestra y el chiste era hablar de Alcohólicos Anónimos. No era una estructura como ahora la tenemos con respecto al orden de los temas o a contemplar los temas importantes para la comunidad, pero lo hacíamos con todo entusiasmo. Aunque a veces cuando terminaba una junta se te acercaban 2 o 3 madres y te decían, oiga, ¿y si le dio un batazo a su mamá cuando estaba borracho? Te preguntaban lo que hacías borracho, porque a veces nos curábamos con gente no alcohólica. Estamos hablando de situaciones, de hace 40 años. Fue pasando el tiempo, aquellos que nos interesábamos por la información pública, empezamos a grabar en esas grabadoras viejas las juntas de información al público. Porque cuando un alcohólico hace las cosas, cree que las hace bien, siempre. Tiene una necesidad de reconocimiento, tiene necesidad de sentirse exitoso. Pues viene uno de la basura, compañeros. Viene uno de ser un asqueroso borracho. Entonces cualquier cosita que haces bonita, hasta grabando ya te sientes artista, según mis compañeros que están conmigo. Entonces, esas necesidades, pues siempre las tenemos y las vamos a seguir manteniendo. Y nos dábamos cuenta que no era lo que nosotros queríamos informar, que te ganaba el nervio. En aquellos tiempos informábamos en las vecindades, en esos lavaderos públicos de las vecindades grandes, de La Merced, de Jamaica, de Portales, de acá del sur, de esas pilas de agua que te subías, informabas, y ladraban los perros de 4 patas, y las comadres se peleaban, y los radios con volumen, y así te ibas formando para informar. Ya después informábamos en los pasillos de las clínicas, y en cualquier lugar donde nos dieran oportunidad informábamos. Gradualmente empezamos a informar en los grupos, a formar grupos en clínicas del Seguro Social, del ISSSTE, de los centros de salud, en los hospitales, y era una emoción que teníamos los alcohólicos, pero seguíamos hablando de lo mismo, teníamos una intención. En aquellos tiempos vino personal de la oficina de Nueva York, hace 40 años. Viene personal de la oficina de Nueva York, se entrevistan con nuestras oficinas de servicios generales, un consejero de ese tiempo, padrino de mi padrino, llevó al personal de Nueva York al campo de la acción. Querían ver ellos cómo informábamos en México. Nos acompañaron a una clínica del seguro, a una clínica del ISSSTE, a un centro de salud, y en aquellos tiempos habíamos formado un grupo en el Hospital de Convalecencia en el Centro Médico Nacional antes del sismo. En aquellos años, la epidemiología de la enfermedad, la no asistencia tan fuerte en los hospitales, permitía que en ese hospital de convalecencia hubiera pacientes que estaban hasta 6 meses. Ahí formamos un grupo. Porque cuando tú informas a la agrupación de las necesidades que hay, presurosos van a las clínicas. Los compañeros en los grupos no duermen por ir a apoyar la información en las mañanas. Quieren ir a las escuelas porque quieren manifestar su agradecimiento de ser unos resucitados de su asquerosa vida alcohólica, como lo fuimos muchos. Nos acompañaron los americanos, después nos tomamos un café y nos dijeron, pues trabajan bien, pero ustedes lo hacen al revés. En Estados Unidos abrimos un espacio en un hospital, hacemos guardia un día a la semana y los médicos nos envían a la gente.
no nos desgastamos en los pasillos. Hasta la fecha, ahora, 2024, estoy convencido que la mejor forma de que se puede foguear alguien en la información pública es informando en los pasillos, en lugares donde hay ruido, donde hay problemas, para que tú vayas haciendo las cosas. Pero sí tuvo influencia. En 1985, por compañeros que viajaban a Estados Unidos, tuvimos acceso al libro de trabajo americano del Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional, desde 84. Y en 85 formamos el Comité de Cooperación con la Comunidad Profesional en el área centro. Aquí en el área sur también se formó y era el compañero Raúl N., fue el primer coordinador de CCP, y con mucho entusiasmo andábamos compartiendo lo que significaba el trabajo a través de informar con temas específicos. Vino el sismo en 85, en el área centro vagabundeamos hasta que nos constituimos ya en un local en la calle de Insurgentes Sur número 300, en el 13º piso. Ahí empezamos a sesionar los comités y empezamos a darnos cuenta preguntándole a la gente, oiga, ¿qué le gustaría a usted escuchar? ¿Qué le interesa saber de Alcohólicos Anónimos? Y entonces la gente nos manifestaba que a ellos les interesaría saber y poder distinguir al alcohólico del que no lo es. Los alcohólicos somos entusiastas, somos creativos, nos gusta inventar cosas, pero yo estoy convencido que a la creatividad del alcohólico se le tiene que sumar el conocimiento escrito de gente que sepa sobre los problemas de salud pública. Entonces empezamos a leer un libro de Marty Mann. El libro de Marty Mann, que se llama Un nuevo concepto sobre el alcoholismo. El libro propone que una de las medidas más positivas para una política de salud pública es apoyarse en grupos de ayuda mutua, que difundan lo que hacen, lo que no hacen, que tengan la posibilidad de detectar del alcohólico del que no lo es, que la familia sepa en qué momento puede recurrir a la agrupación, en qué momento le va a llegar el mensaje, que los maestros de la escuela sepan identificar a los niños que son resultado de un matrimonio de un alcohólico, que desde los maestros de kinder, de primaria, de secundaria, tengan los elementos para detectar al alcohólico y que su ejercicio profesional puedan ser portadores de este mensaje que a nosotros nos ha ayudado a recobrar la vida, la esperanza, a saborear el bien vivir después de haber estado podridos en la ingobernabilidad de una asquerosa vida, satisfaciendo los instintos desbocados. Perdón, se oye como novela de terror. Empezamos a hacer el trabajo. Y después de encuestar a la gente, empezamos a ver cómo podía ser un método didáctico para que el alcohólico leyera, repitiera, aprendiera y difundiera. Y empezamos a utilizar material didáctico, cartulinas, papel rotafolio, tela pellón, ahora presentaciones en PowerPoint, y a lo que la creatividad del alcohólico tope. Precisamente la idea, la intención de grabar este podcast al que amablemente me hicieron favor de invitarme, es que Alcohólicos Anónimos recurra a todos los avances de la tecnología que hay, porque el alcoholismo ha crecido de una manera muy importante.
Y no es raro que las autoridades médicas y de salud nos digan que desde los 12 años ya se están iniciando los niños en alcohol, más otras cosas más. Que desde los 13 años a las niñas ya les están poniendo el dispositivo como resultado del consumo del alcohol. ¿Qué significa eso? Que los alcohólicos anónimos vamos a tener mucho trabajo y que ese trabajo lo tenemos que cubrir con todos los medios disponibles, a pie, boca a boca, por radio, por podcast o por lo que sea. Pero los alcohólicos tenemos que sentirnos útiles. Y empezamos a armar los temas. ¿Qué había que estudiar? El libro de Marty Mann, el libro grande, pasos, tradiciones para fundamentar cada tema. Nos reunimos en aquel tiempo, éramos 9 compañeros, de los cuales solamente queda vivo, digo vivo porque respiro y como medio vivo por mi enfermedad, los demás ya murieron todos. Cuando un alcohólico sabe que tienes que estudiar, luego el problema es qué método de estudio va a ser práctico, porque la especialidad de nosotros los alcohólicos es interferir en los planes de los servidores. Recordemos que una característica del alcohólico es poner obstáculos a todo. Entonces el servidor estructural tiene que ir preparándose, tiene que ir documentándose y tiene que ir de qué manera atractiva, sin imposición, porque los alcohólicos somos delicaditos, cómo exponer, sin llamar la atención, cómo ir midiendo el aprendizaje en los temas. Y entonces eran los temas que nosotros éramos, ¿quién es un alcohólico? Para identificar al alcohólico del que no lo es. Método de recuperación, estudiando en 3 charlas a sociedades médicas los puntos básicos, los 12 pasos y el libro grande. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Las 12 tradiciones, la tradición, cómo se desarrolló. ¿Cómo podemos colaborar con cualquier esfuerzo a nivel individual, grupal, intergrupal, distrital, como área, como junta de servicios generales o como conferencia? Y aquí ya era un poquito más amplio. Había que estudiar el paso 12, la quinta tradición, el capítulo 7, 8, 9 y 10 del libro grande, el libro de trabajo de los servicios generales, el manual de servicio y el organigrama de la estructura. Todos esos elementos para desarrollar los rotafolios que afortunadamente ya los han cambiado en algunas áreas. No son rotafolios patentados, no los tenemos registrados, no estamos amarrados a ellos. Fueron un esfuerzo de hace 40 años para provocar el estudio de los temas y aprendiéndolos, poderlos difundir de una manera más clara, más objetiva, más didáctica. Por supuesto que se pueden crear los rotafolios que sean, porque no son sino meros instrumentos para el aprendizaje y el desarrollo. Empezamos a hacer simulacro de los temas, paneles de preguntas y respuestas. Y el placer de un alcohólico, cuando tú haces un simulacro, es arrinconarte. Los alcohólicos te hacen preguntas que la gente no te va a hacer, pero te preparan, porque tienes que ser creativo, tienes que medir la pregunta, medir la respuesta, contestar por impulso, que estés equivocado. Y el placer del alcohólico es sacarte a balcón y decirte, te equivocaste. Eso es placentero para un alcohólico que tiene la mente deformada como yo. Hacer simulacros, panel de preguntas y empezamos a avanzar. Los rotafolios se empezaron a utilizar en muchas partes con muchos problemas. Los alcohólicos viejos de aquel tiempo decían, el programa es lenguaje del corazón, ustedes son unos maestros frustrados,
no necesitan. Cuando tú como líder propones un plan y estás convencido, calle 2. Tienes que aceptar todas las críticas. Pueden tener razón, pueden no tenerla, pero tú tienes que seguir firme y claro. Llegó el momento en que creímos pertinente hacer una evaluación ante la gente no alcohólica. Teníamos grupos en Ciudad Universitaria, en un centro de rehabilitación en San Fernando y en muchos lugares en la Ciudad de México. Invitamos a las trabajadoras sociales, a los psicólogos, a los psiquiatras, a los médicos que nos permitían a nosotros trabajar. Los invitamos al local del área centro, todavía en Insurgentes Sur 300. Venían gente de diferentes áreas y los profesionales les dijimos, queremos que nos digan si es que estamos fallando en algo. Y algunos profesionales nos dijeron, ¿van a aguantar? Y les dijimos, por supuesto, somos servidores recuperados, altamente calificados por la estructura. Grande fue nuestra sorpresa cuando nos dijeron, son poco puntuales, no tienen la atención de pasar a saludar a los directivos, deben de cuidar su presencia, vayan limpios. De repente va un mecánico a informar y llega con grasa en la cara, oliendo a gasolina y a tiner, mejor no venga. Si van a informar, informen de una forma seria. Está una persona informando y 3 están platicando atrás, riéndose, y la gente, por supuesto que se distrae, porque el alcohólico no está dispuesta a convivir. Es un animal que le cuesta trabajo civilizarse. Me refiero a los que iniciamos esto por 1984. Y decía, aprendan a decir que no, todos saben. Y empezamos entonces a trabajar y hubo una área, hizo un rotafolio que hasta la fecha se le llama un rotafolio del buen informador al público. No hemos terminado, no hemos concluido. Siempre la información al público va a tener un margen de actuar dependiendo del avance de la tecnología. Sabemos ahora, las redes sociales juegan un papel muy importante. Creemos firmemente en la conservación del anonimato de los alcohólicos. Sin embargo, en la conferencia 75 de Estados Unidos y Canadá, coincidió la conferencia y dijo, ya no es lo mismo de 1935. Ahora la gente está utilizando las redes sociales de una manera muy impactante. Y lo único que podemos nosotros hacer como Alcohólicos Anónimos, utilizar también las redes sociales de una manera seria, firme, clara, objetiva, para informar de una manera constructiva a la sociedad, como es precisamente el esfuerzo que estamos haciendo el día de hoy a través del Comité de Información Pública del Área Sur. Y eso nos ha dado resultado. Hay esfuerzos en diferentes áreas, hay esfuerzos de diferentes alcohólicos, gente joven que llega y que uno era de la era de piedra de Alcohólicos Anónimos. Jóvenes que ya están utilizando estos medios de comunicación para que podamos nosotros llegar, y bueno, ahora, ¿quién iba a pensar que podemos nosotros hacer una junta de información por plataforma Zoom a un grupo que estudia medicina en una universidad? ¿Quién fuera a pensar que en el Hospital Naval, en el auditorio, en una clase determinada, podemos informar con material ya hecho en PowerPoint, ya no de boca a boca, que podemos transmitir un evento por medios digitales y que llegue a cualquier parte? Entonces, Alcohólicos Anónimos no está privado de utilizar el avance de la ciencia, la utilización de los recursos que tenemos de los alcohólicos para que podamos edificar lo que nos ha edificado a nosotros. El alcoholismo va en aumento y los alcohólicos también queremos aumentar en nuestro esfuerzo, en nuestro trabajo para llegar al alcohólico que aún sufre. Sobre todo,
que el esfuerzo que hacemos nosotros es un esfuerzo estructural. Cuando nosotros informamos en una institución de salud, educativa, de formación jurídica, de cualquier tipo de salud, nosotros les decimos, no somos individuos aislados que se nos ocurrió venir a informar. Traemos el respaldo de distritos, de grupos y de compañeros que estamos en la mejor disposición de transmitir este mensaje de vida. Nuestros servicios son rotatorios. Podemos atender un hospital, una universidad, una escuela, una clínica. Nuestros servicios son de 2 años estructurales. Y cuando vamos a terminar el periodo, vamos y presentamos al que nos va a suceder. Porque es la rotación en el servicio uno de los principios sólidos espirituales que tenemos en Alcohólicos Anónimos. Pues yo muy contento y muy agradecido que me hayan dado la oportunidad de ser invitado a este primer episodio de la historia. Esperamos que los alcohólicos nos enriquezcan con sus atinados comentarios, sus precisos indicaciones al respecto para mejorar este material. Estamos convencidos que nunca será suficiente el esfuerzo que hagamos. Siempre debemos de aspirar a mejorar el trabajo, el esfuerzo y el servicio que hacemos nosotros los alcohólicos. Por mi parte, muy agradecido, muchas gracias y que tengan ustedes una tarde airosa, fría, pero reconfortante en su grupo, en su distrito, en el área que nos ha dado vida. Muchas gracias y buenas tardes. Ok, Rafa, muchas gracias por venir a participar con este importante tema de lo que es la información al público, su historia. Es importante que de viva voz podamos nosotros disfrutar de lo que es la experiencia dentro de nuestra comunidad. Y bien, vamos a pasar a lo que es la despedida de este primer episodio de podcast, agradeciendo tu asistencia también, Ricardo. Unas últimas palabras, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y estamos aquí iniciando este esfuerzo de comunicación que, como bien lo mencionaba Rafa, esperamos que sea de utilidad para la comunidad. Nos permite llegar a muchas personas que necesitan la información adecuada de lo que es Alcohólicos Anónimos, nuestro método de recuperación, y pues agradecido con este esfuerzo. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias, Rafa. Gracias, Ricardo. Sí, bueno, uno de los objetivos que tenemos como comité es concientizar dentro de la comunidad de la importancia que tiene este comité. Y bien, unas palabras de despedida, Rafa. Pues feliz y contento de que me hayan dado la oportunidad de participar y ojalá que haya otra oportunidad de poder colaborar con ustedes. Gracias a todos nuestros compañeros que amablemente nos escuchan. Buenas tardes. Gracias, Rafa. Bien, queremos agradecer su atención y obviamente esperando que les agrade este material. Obviamente vamos a estar compartiendo lo que son nuestras redes sociales del Comité de Información al Público de nuestra querida Área Sur DF, Alcohólicos Anónimos, Sección México. Buenas tardes.